Ujú. Entonces vamos a comenzar, compañeros. Ya hay que se vayan incorporando los otros compañeros. Les voy a compartir primero aquí mm, la plataforma para hacer alguna duda. Ok, entonces aquí tenemos, ya les estoy mostrando la plataforma. Déjenme meto al curso de microbiología. Recordemos que estamos en sesión de microbiología, que es este de aquí. Ok, hasta aquí. ¿Han tenido alguna duda, compañeros, con los temas que han estado viendo ahí en la parte, en la unidad número 2, que tiene que ver con los microorganismos, eh, con las actividades que vienen en la guía, con los videos? Recuerden que estamos viendo clasificación de los microorganismos. Estamos viendo algunas diferencias que hay entre los mismos microorganismos que podemos encontrar. Y por ahí estamos tratando de resaltar un poquito las diferencias, ¿no? Que hay tanto como en morfología, como su forma de reproducción, entre otras cosas, ¿no? Ok, y para eso pues les puse por aquí estos videos. La clase pasada vimos de forma muy general cómo se clasificaban, ¿no? Los diferentes tipos desde qué tipos de células eran y cómo se clasificaban, qué tipo de microorganismos se podían adaptar en esas células. Eh, y aquí en estos videos pues ya les explican un poquito más ya detalle de cada tipo de microorganismo del cual se está revisando. ¿Tienen alguna duda aquí de las actividades, de la estructura de la guía de actividades? No. Ah, No, ok. En la clase pasada pues ya recuerdan, ¿no, muchachos? Como ahorita seguimos todavía en la primera unidad, estuvimos viendo algunos conceptos, ¿no? De lo que era la microbiología. Estuvimos viendo también por ahí dos tipos de células, ¿no? Procariotas, eucariotas, y cómo a partir de estas células se conforman una gran cantidad de microorganismos. Incluso nosotros, que somos seres vivos, o las plantas, que son organismos vivos, están conformadas también este tipo de células, pero específicamente de células eucariotas. Pero así como nosotros, también hay otro tipo de organismos vivos, como plantas, hongos, algas, que entran dentro de las eucariotas también, que son un poco más complejas las células, que conforman ya organismos vivos de mayor ente, pero también por ahí están viendo ustedes que, déjenme pasar otra presentación para que quede más claro. Recordemos en la clase pasada, sí visualizan, ¿verdad? La presentación. Empezamos a ver la clasificación de las células. Vimos esta clasificación, ¿sí? A partir de las células de tipo procariota, de las tipos eucariotas. Esta otra clasificación que aquí les puse en la presentación esta. Si se fijan, recordemos que hay células de tipo procariota, que normalmente las de tipo procariota son más simples, ¿no? Que las eucariotas. Recuerdan que esas no tenían organelos, la mayoría tenía por ahí una colita o flagelo, tenían como pelitos que se llamaban pílits, donde esos pelos, además de para moverse, también ayudan a absorber nutrientes, a absorber información. Eh, y normalmente las procariotas podían ser una sola célula, podía ser una sola célula, la que conformaba ya el microorganismo. ¿Okay? Una sola célula procariota, por eso se le llaman unicelulares. Una sola procariota ya formaba un microorganismo como tal. ¿Okay? Y dentro de ese tipo de microorganismos que nosotros podemos encontrar con células de tipo procariota, pues teníamos dos grandes reinos, el reino Monera y el reino Archaeobacteria. ¿Okay? Dentro del reino Monera teníamos microorganismos unicelulares, o sea, de una sola célula, como las bacterias, ¿sí? Y como las cianobacterias, ¿no? Las bacterias que tienen ciertas estructuras, funciones, forma de reproducción, morfología y demás,
Las cianobacterias, que más o menos son muy similares a las bacterias, pero tienen otras pequeñas diferencias, entran dentro del reino Monera, o sea, de células unicelulares de tipo procariota. Y por otro lado, tenemos a las arqueobacterias, también son bacterias, pero con ciertas diferencias, que son las que ustedes están ahí clasificando en sus trabajos. Y ahí entran las bacterias metanogénicas, las halofílicas, las termoacidofílicas, y normalmente aquí las arqueobacterias, que son también microorganismos unicelulares, o una sola célula conforman un microorganismo de tipo procariota. Muchas de estas nos van a servir para los biodigestores, ¿no? Muchas de estas participan, por ejemplo, en un sistema de digestión anaerobia, donde esos microorganismos de estos tipos normalmente transforman un tipo de biomasa rica en azúcares, la transforman en un biocombustible, ¿no? También vimos por otro lado las eucariotas, ¿no? Que ya son más complejas y que forman tejidos, y esos tejidos forman ya un organismo vivo de mayor tamaño, dentro de los cuales estamos el reino animal. Nosotros entramos dentro del reino animal y todos los animales. Tenemos el reino vegetal, todas las plantas entran dentro de este reino, que están conformadas por células de tipo eucariota. También tenemos a los hongos, ¿sí? Los hongos, que los podemos dividir en varios, los hongos. Hay hongos microscópicos, las setas, que son los hongos normales que por ahí a veces vemos, parecen plantas, los mohos y las levaduras, ¿no? Las levaduras también son un tipo de hongo, de tipo fungi, eh, que contiene células eucariotas, ¿no? Y normalmente aquí también tenemos en estas clasificaciones, normalmente ya en la actualidad también se generan biocombustibles por procesos donde algunos hongos, algunos hongos generan un tipo de proceso de transformación de biomasa para generar algún tipo de biocombustible, ¿no? Y las levaduras también ya se emplean en, en, a gran escala industria. Las levaduras también ya son muy empleadas en ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, la fermentación anaerobia, la fermentación aerobia, para generar la cerveza o generar algún tipo de alcoholes a partir de azúcares, son empleadas las levaduras, ¿no? Y de igual manera, pues también podemos hacer procesos de generar biocombustibles a partir de levaduras, o bioetanol, ¿no? Denominado bioetanol, a partir de levaduras y carbohidratos un poco más, carbohidratos que degradan esas levaduras, ¿no? Y también están viendo por ahí en los videos algunas características que tienen los protozoos. Sí, también entran dentro son organismos que también tienen células de tipo eucariota. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, sí, aquí dentro de los protistas, el reino protista, a diferencia de la mayoría, acá normalmente muchas de estas son células pluricelulares que forman tejidos más grandes, y esos tejidos forman un órgano más grande, y ese órgano genera un ser vivo más grande. A diferencia de algunos protistas o algunos microorganismos de tipo protista, como los protozoos o un cierto tipo de algas, que también pueden ser unicelulares, ¿no? No todos los microorganismos de tipo eucariota son pluricelulares. También hay algunos, por ejemplo aquí en tipo protista, que son unicelulares, o sea que una sola célula eucariota conforma un microorganismo, ¿ok? Y los protozoos son el claro ejemplo. Algunas algas también, algas de tipo microscópicas, también una sola célula de la alga eucariota forma esa alga, y también puede ser unicelulares, ¿no? O hay algas también pluricelulares, tanto unicelulares como pluricelulares, que son las que más así como vemos, ¿no? Como en los mares y eso, las algas que se ven a mayor escala, esas sí son algas, pero esas sí son pluricelulares, ¿no? Eso es lo que se supone que ahorita ustedes están viendo en los videos, las características ya más a detalle de cada una de estos microorganismos, ¿no? Que podemos encontrar. Lógicamente muchos de esos nos van a ayudar, ¿no? En nuestros procesos posteriormente, ¿no?
para generar algún tipo de biocombustible. ¿Tienen alguna duda, muchachos, hasta ahorita? No. ¿De sus trabajos que están haciendo? Si han encontrado, si han investigado la información, si la han estado encontrando bien. Sí. Lógicamente eso pues ya a ustedes les toca investigar un poquito más, organizar ahí en sus trabajos las diferencias entre una y otra, ver la diferencia entre una y otra y organizar, ¿no? ¿O hasta aquí tienen alguna duda de esta parte de la clasificación general de todos los microorganismos? No. Ajá. Nada más no nos confundamos porque a veces es muy fácil o es muy común, ¿no? Que nos confundamos a veces con los protozoos y como el nombre luego es muy parecido a procariota, a la célula de tipo procariota, hay veces que confundimos o este reino protista, no quiere decir que sean células procariotas, ¿eh? Son células eucariotas, ¿sí? Pero así se llama ese reino protista y una clasificación de las protistas son los protozoos, pero no nos confundamos, ¿no? Son células de tipo eucariota, ¿no? Aunque se parezca el nombre acá a la célula procariota, no, entran dentro de las de acá, ¿no? De las eucariotas. Ujú. ¿Algún comentario que tengan, muchachos? Sí, que yo estaba viendo que, no, pues nada más lo de los esquemas que yo le mandé en Protozoos, pues sí vi que ese tenía un núcleo, pero pues Ajá. estaban en el reino de las protistas y ahí como que me confundí y hice un revoltijo. Pero después ya lo vi. Ah, ok. Sí, ya revisando bien toda la clasificación, sí, los protozoos son parte del reino protista y el reino protista son parte de las células eucariotas, ¿no? Pero pues ahí, eh, bueno, ahí yo ya reviso ahí que con que hayan tratado de hacer bien el trabajo y lo hayan organizado bien, aunque tengan ahí una que otra confusión, ¿no? Recordemos que estábamos viendo la clasificación de los microorganismos. Teníamos por ahí un reino que era el reino Monera. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué tipo de células, qué tipo de célula era el reino Monera? ¿Procariota o eucariota? O eucariota, El reino Monera. ¿no? No, es de las procariotas, ¿no? Ok, aquí está la otra, la anterior, ¿no? La que yo hice. Aquí tenemos la clasificación de manera general. Si recuerden, aquí tenemos células de tipo procariota, ajá, que no tienen el núcleo bien definido. Y acá abajo tenemos las que son parte de las células eucariotas, ¿no? Y dentro de las células procariotas, ¿sí? Entran el reino Monera y entra el reino de arqueobacterias, ¿no? Y ahorita el que íbamos a empezar a mostrar ahorita en la otra PDF, pues era este reino Monera, ¿no? Que se divide en bacterias y cianobacterias. ¿Okay? Todo tipo de bacteria que conozcan, todo tipo de cianobacteria que conozcan, entran dentro del reino de moneras, el reino monera, son células de tipo procariota, ¿no? Normalmente pues, son organismos unicelulares, ¿no? Una sola célula conforma el organismo, ¿no? Ahora sí, bueno, ok, entonces ahora sí regreso acá, ¿no? Sí, entonces aquí el reino monera, ya viendo, recordando que el reino monera es parte de células procariotas, ¿no? Aquí están incluso bacterias, ¿no? Algunos tipos de bacterias, que si se fijan son de tipo procariota la célula, con sus pílits, con su flagelo, con su capsoide que recubre todo, y adentro tenemos el ADN y ahí disperso en todo lo que contiene adentro, y las mitocondrias, ¿no? Entonces, el reino monera, ¿cuáles son algunas características o algo que caracteriza el reino monera? O sea, todas esas bacterias y cianobacterias, normalmente son seres unicelulares, como les mencionaba. Una sola célula procariota es la que conforma a una bacteria, por ejemplo, o a cualquier tipo de bacteria, eh, o cianobacteria. También constituyen a los primeros organismos que poblaron la Tierra. Las cianobacterias fueron los primeros
organismos vivos que conformaron la Tierra, que por ahí les mencionábamos anteriormente, fueron las cianobacterias que entran dentro de este reino Monera, que son de tipo procariota, fueron los primeros organismos que poblaron la Tierra y son los que prácticamente generaron toda la atmósfera que conocemos, ¿no? La atmósfera que conocemos con cierto porcentaje de oxígeno y demás, las cianobacterias fueron las que empezaron a hacer en sus procesos metabólicos, generaron todo ese oxígeno que hay en la atmósfera que ahorita tenemos, ¿ok? Normalmente predomina la nutrición heterótrofa, que se alimentan normalmente o sea, requieren de otro tipo de nutriente externo para que se alimenten ellos, ¿ok? Esa es una nutrición heterótrofa, o sea, requieren de otro tipo de biomoléculas que ingresan a ellos para poder alimentarse, o sea, no se pueden vivir por sí solos, o sea, por sí solos no se pueden alimentar como las autótrofas, ¿no? Los organismos autótrofos sí, normalmente ellos generan su propio alimento en sus reacciones que se llevan a cabo en el interior de cada microorganismo de este tipo, generan su propio alimento y no requieren de otras biomoléculas, ¿no? Para nutrirse, ¿no? Y las de tipo heterótrofo, que como son todas estas bacterias, normalmente sí requieren de alguna molécula externa para alimentarse, ¿no? ¿Ok? El tipo de reproducción de las bacterias o cianobacterias o el reino Monera, pues es reproducción asexual, ¿sí? Normalmente se da la fisión binaria o la gemación. ¿Qué es eso de la fisión binaria o gemación? Es cuando una célula se divide en dos células, ¿ok? Una célula se divide en dos células, lógicamente requiere de muchos nutrientes, de mucha energía para hacer esto, pero lo que hace la célula para reproducirse, o sea, para duplicarse, todas las bacterias se duplican de esta manera, por fisión binaria o gemación. Tenemos a la célula primero crece, ¿sí? Se hace más grande, posteriormente toda su información genética que está adentro, el ADN, se duplica completamente y luego se parte en dos y ya se generan dos moléculas a partir de una, ¿no? La célula madre y la célula hija, ¿no? Pero normalmente pues es la fisión binaria, de una célula se generan dos por partición, ¿no? Y todas las bacterias tienen este tipo de reproducción, fisión binaria o asexual, ¿sí? O sea, no requieren de otro organismo para generar otro, como nosotros, ¿no? Que sí es sexual, requerimos de dos organismos para que se genere un tercero. Ellos no, ellos por sí solas se duplican, ¿sí? Con todo este proceso de la fisión binaria, que también es todo un proceso. A partir de una célula se generan dos, ¿no? Y Y una posteriormente, cosa, ok, entonces todas estas características es lo que ustedes están realizando, ¿no? La clasificación y cada característica de cada una, casi todas las bacterias que entran dentro del reino Monera, que son células de tipo procariota, eh, son seres unicelulares, son organismos que, bueno, que tienen nutrición heterótrofa, o sea, que se requieren de, de nutrientes externos para nutrirse, no se pueden nutrir por sí solas, y tienen una reproducción asexual, ¿no? Que a partir de una se duplica toda la información y se generan dos. Y luego estas dos, lógicamente, si se sigue la reproducción, de estas dos se van a generar dos de cada una, ¿no? Esta nuevamente se va a partir en dos, esta nuevamente se va a partir en dos, y luego ya cuando se formen cuatro, pues esas cuatro también se van a estar partiendo en dos cada una de ellas, van a formar ocho, y así se va a empezar a generar una población muy grande de las bacterias. Y es como se reproducen a gran escala las bacterias, ¿no? Cuando se forman poblaciones de bacterias, todo es por este mecanismo de reproducción, ¿sí? A partir de una se duplica, esas dos se duplican, esas cuatro se duplican nuevamente y así se van duplicando y duplicando hasta generar una población muy grande de bacterias, ¿no? Por reproducción asexual, algunas características son células procariotas, era lo que por ahí mencionábamos, el reino Monera, tanto bacterias como cianobacterias, son células de tipo procariotas a esta de acá, ¿sí? Esta de acá.
Su núcleo no está bien definido y su material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. El citoplasma es todo lo que hay adentro de la célula procariota o de la bacteria, ¿no? Ahí se encuentra esparcido el ADN. Entonces, todo el reino Monera o las bacterias y cianobacterias son procariotas. Dice, este reino se encuentra dividido en dos grandes grupos, era lo que mencionábamos allá en la clasificación que yo realicé, que el reino Monera se divide en dos, principalmente en bacterias y en cianobacterias. ¿Okay? ¿Cuáles características son de las bacterias específicamente? Pues son células microscópicas, lógicamente, que si están conformadas por una sola célula. Procariota, pues es un ser microscópico, muy pequeño. Pueden ser benéficas, no todas las bacterias son malas, no sé si ya por ahí vieron en los videos que les puse en la plataforma. Prácticamente la mayoría de las bacterias no son buenas, ¿sí? Nosotros requerimos de bacterias, si no, no estaríamos con vida. Y solo una pequeña parte de la población de todas las bacterias que existen son malas, que nos hacen daño. Se le llaman patógenos o bacterias de tipo patógeno. Cuando oigan una bacteria de tipo patógeno es porque es una bacteria que te daña, ¿sí? Cuando tú la ingresas, cuando ingresa a ti, son bacterias que dañan de tipo patógeno. Y por aquí menciona, pueden ser benéficas, fijadoras de carbono y nitrógeno. Muchas bacterias fijan el carbono y nitrógeno en ciertos procesos. Dentro de un organismo, ayudando a degradar sustancias en el metabolismo. En muchos casos, por ejemplo, nosotros, no sé si ya vieron en los videos, nosotros estamos conformados por muchas células, nosotros estamos conformados por células eucariotas, ¿ok? Los tejidos, todo el tejido, mencionábamos que estamos conformados por células eucariotas, pero dentro de nuestro organismo también están habitando miles de bacterias, millones y trillones de bacterias están habitando nuestro organismo, que muchas de ellas pues, nos ayudan a vivir, ¿ok? Muchas de ellas, sin ellas no podríamos vivir. Una buena parte de nuestro peso corporal son bacterias, que sin ellas no podríamos vivir, ¿no? Cuando ingresa una bacteria mala es cuando sí nos hace algún tipo una bacteria de tipo patógena, es cuando sí nos genera algún tipo de daño o enfermedad, pero normalmente nosotros